Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, vamos a continuar con las clases de Física 2. Y siguiendo siempre con el programa de la materia, vamos a empezar con un nuevo capítulo, la cual titula Teoría cinética de los gases. En este capítulo lo que vamos a ver más que todo es aspectos teóricos precisamente de los gases ideales, ¿no? La energía cinética de un gas. También vamos a ver en este caso la velocidad media de los gases y otros aspectos relacionados, ¿no? Pero para ello más antes vamos a hacer un breve repaso acerca de las leyes de los gases ideales. Estas leyes son bastante conocidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver inicialmente la ley de Boyle. La ley de Boyle en este caso se lo expresa con una fórmula tomando en cuenta la siguiente situación. Por ejemplo, acá se tiene un envase con una cierta cantidad de gas, ¿no es cierto? Está a un cierto volumen V sub 0 y también a una presión P sub 0. ¿Para qué tal si hay un aumento de la presión, ¿no? En este caso llamamos presión 1, y obviamente también el volumen se va a ver reducido. Este proceso es isotérmico, significa eso, es a temperatura constante, y donde también vamos a tomar en cuenta de que el número de moles estamos indicando con N, en este caso también es constante. Ahora bien, en este caso notamos de que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿No es cierto? Significa eso de que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Esto de acá, volumen llevando al lado izquierdo, vamos a tener presión por volumen y se mantiene como una constante. ¿No es cierto? Y de esta relación directamente tenemos de que la presión inicial multiplicado por volumen inicial es igual a presión final multiplicado por el volumen final. ¿No es cierto? Tomando en cuenta las curvas isotérmicas, en este caso, si las variables son presión y volumen, vamos a poder notar estas curvas precisamente, ¿no? Esta curva es para temperatura 1, esta otra para temperatura 2, esta otra para temperatura 3. Pero en este caso tiene que cumplirse la relación de que la temperatura en esta isoterma, ¿no es cierto?, va a ser mayor a la temperatura de esta otra isoterma, y a la vez la temperatura de esta isoterma va a ser menor a la temperatura de esta otra isoterma que está a T3, ¿no? A ver, para aclarar este concepto de la ley de Boyle, vamos a analizar este ejemplo, donde indicamos 30 litros de un gas está a una presión de 8 atmósferas, ¿no es cierto? Y aumenta su presión, indicamos a 9000 milímetros de mercurio. La pregunta es calcular el volumen final, obviamente del gas. ¿No es cierto? Estamos en esta situación, ¿no? Estos dos mismos instantes. Haciendo la solución, hacemos uso de la fórmula, en este caso de Boyle, donde presión inicial, volumen inicial es igual a presión final por volumen, en este caso final. Entonces, de acá, de esta formulita, despejamos volumen 1, o volumen final, en este caso, va a ser igual a presión inicial, volumen inicial dividido entre la presión final. Pero acá hay que hacer notar de que la presión está en dos unidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, la presión 1 está, o presión sub 0 está en atmósferas y presión 1 está en milímetros de mercurio. Entonces, transformando atmósferas a milímetros de mercurio, utilizamos esta relación, ¿no es cierto? Donde 8 atmósferas, que es la presión inicial, aplicando esta equivalente de que en una atmósfera, ¿no es cierto?, se tiene 760 milímetros de mercurio, ¿no?
Entonces vamos a poder simplificar atmósferas con atmósferas y este resultado nos va a dar obviamente en milímetros de mercurio. Pero hay que aclarar de que 760 milímetros de mercurio, equivalente a una atmósfera, se da a nivel del mar, ¿no es cierto? Hacemos esa aclaración. Entonces, una vez obtenido este resultado de 6080 milímetros de mercurio, vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿no es cierto? En la ecuación 1, reemplazando datos P sub 0, sabemos que es 6080 milímetros de mercurio, multiplicamos por el volumen inicial, 30 litros, es un dato que nos da el problema, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre 9000 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces acá, simplificando milímetros de mercurio, realizamos toda esta operación y el resultado nos va a dar 20,27 litros. O sea, en otras palabras, ¿no es cierto? El volumen de este gas disminuye de 30 litros precisamente a 20,27 litros. Entonces, básicamente la ley de Boyle consiste en este tipo de operaciones, ¿no es cierto? De que a mayor presión, ¿no? ¿Qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Pero repito, este proceso es isotérmico, significa eso a temperatura constante. Ahora bien, otra ley de gases ideales, en este caso es la ley de Charles, ¿no es cierto? La ley de Charles se produce a presión constante, también llamado isobárico. ¿Qué significa eso? De que la presión se va a mantener, en este caso, invariable, ¿verdad? Es para ello, nos basamos en estas dos figuras, ¿no? Perdón, les decía que nos basamos en estas dos figuras, donde esta vez van a ser variables temperatura y volumen. Por ejemplo, se tiene este gas en este envase, ¿no es cierto?, representado de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le agregamos calor? Recuerden de que la Q mayúscula significa en este caso calor, ¿no? Eso hace de que en este caso esta tapa, ¿no? Entonces va a ir subiendo, ¿no? En este envase, ¿no? Eso significa de que el volumen obviamente va a ir aumentando, pero también a la vez aumenta la temperatura. Pero además se hace notar de que el número de moles se va a mantener en este caso constante. Ahora bien, de esta relación notamos de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? De que si vamos aumentando, en este caso, vamos agregando más bien calor, la temperatura del gas aumenta, lo cual hace también de que va a aumentar el volumen, en este caso, del gas, ¿no es cierto? Entonces, digamos esta relación, ¿no? Y de esta relación, si temperatura llevamos al otro lado a dividir, vamos a tener volumen sobre temperatura, y esta es una constante, ¿no? Entonces, de acá se origina la ley de Charles, ¿no es cierto?, donde volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura también en este caso final, tomando en cuenta estas dos figuras, ¿no? Dos instantes de un gas. Ahora bien, ¿cuáles son las rectas isobáricas? ¿No? Las rectas isobáricas se van representando de esta manera, donde tenemos volumen y temperatura variables. Entonces estas rectas se presentan, por ejemplo, esta recta por una presión 1, esta recta por una presión 2, esta otra, por ejemplo, por la presión 3. Pero acá tiene que cumplirse de que la presión 1, ¿no es cierto?, es mayor, en este caso, la presión 2, y a la vez presión 2 es mayor, en este caso, la presión 3. ¿No es cierto? De esta forma definimos la ley de Charles, ¿no? Ahora bien, por otro lado, para aclarar más bien estos conceptos, en especial de la ley de Charles, a ver, vamos a analizar este ejemplo donde, acá coloco precisamente ejemplo, ¿no es cierto?
donde indicamos lo siguiente. 3 litros de un gas, 3 litros, indico, de un gas, decimos, a 25 grados Celsius, indico, se calienta, indicamos, hasta 150 grados Celsius, ¿no? La pregunta es, calcular el volumen final del gas. Calcular, indico, el volumen final del gas, ¿no? El volumen final, en este caso, del gas. Bien, para realizar la solución de este problema, vamos a acudir a la ley de Charles, ¿no es cierto? Donde hemos indicado velocidad inicial sobre temperatura, en este caso inicial, es igual a al volumen más bien, en este caso final sobre temperatura también final, ¿no? Ahora, lo que se busca es el volumen final, es decir, en este caso el volumen 1. Y de esta relación despejando velocidad 1, vamos a tener velocidad inicial multiplicado por la temperatura 1, dividido en este caso entre la temperatura inicial. ¿No es cierto? Sí, esta es la formulita con la cual vamos a poder calcular este volumen final. Pero antes de hacer el reemplazo correspondiente de datos, vamos a transformar en este caso las temperaturas que está dado en Celsius a temperaturas absolutas, en este caso a la escala Kelvin, ¿no es cierto? Entonces acá indicamos, pero, a ver, por ejemplo, la temperatura inicial T sub 0 nos indica que es 25, ¿no? 25, pero ya sabemos de que para llevar a Kelvin, directamente vamos a sumar 273, ¿no es cierto? Y de acá vamos a obtener precisamente un resultado. Y de acá esta relación nos da 298 grados Kelvin. En forma similar procedemos en este caso para la temperatura 1, o temperatura en este caso final, ¿no es cierto? Para la temperatura final vamos a tomar en cuenta 150 grados, está en Celsius. Sumamos nuevamente 273, ¿no? Y la suma en este caso resulta 423, hablando en grados Kelvin. Bien, entonces de esta forma vamos a poder ya hallar este volumen final que nos pide el problema, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera? Decimos entonces el 1, acá, en esta relación, ¿no es cierto? Donde este volumen final B1 va a ser igual a ¿qué? Al volumen inicial B sub 0, pero según los datos es 3 litros, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar por la temperatura 1 en este caso. La temperatura 1 en grados Kelvin es 423 grados Kelvin. Y vamos a dividir ahora entre la temperatura T sub 0. La temperatura T sub 0 es 298 grados también Kelvin, ¿no? Entonces ustedes notarán de que realizamos operaciones, pero también a la vez se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y este resultado, para hallar este volumen, va a estar dado precisamente en litros, ¿no es cierto? Va a estar dado en litros. Entonces, realizamos esta operación, 3 multiplicamos por 423 y dividimos entre 298, ¿no? Ustedes también pueden hacer esta operación. El resultado da, en este caso, ¿no es cierto?,
4.26 litros, ¿no? 4.26 litros. Entonces eso quiere decir de que el volumen del gas, en este caso, aumenta de 3 litros a 4,26 litros, ¿no es cierto? Cuando hay obviamente un aumento de temperatura, debido al calor que se le proporciona, en este caso, al gas que está en este envase. ¿De acuerdo? De esta forma interpretamos la ley de Boyle. Acá hay que aclarar de que siempre se trabaja con temperaturas absolutas, ¿no? En este caso, si nos da el dato en grados Celsius, ¿no es cierto? Inmediatamente tenemos que llevar estas temperaturas a grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, otra ley también bastante analizada, diremos, en gases ideales, es la ley, acá indicamos, ley de Gay-Lussac, ¿no? Indicamos ley de Gay-Lussac. ¿Qué pasa en la ley de Gay-Lussac? Esta vez, o más bien el volumen se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces acá indicamos el volumen es, diremos, constante. Y al indicar de que el volumen es constante, estamos refiriéndonos a un proceso isocórico, ¿no? Un proceso isocórico, ¿no es cierto? Donde también en este caso el número de moles se mantiene también constante, ¿verdad? A ver, vamos a ver dos situaciones también de este gas al analizar este proceso isocórico, ¿no es cierto? A ver, indico más bien de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que, a ver, acá se tiene un envase, bueno, se presenta de esta forma, un envase cerrado, ¿no? La cual analizamos en dos instantes, ¿no es cierto? Obviamente acá existe una cierta cantidad de gas en este envase, pero también vamos a tomar en cuenta de que acá existe un instrumento, indicamos un presiómetro, ¿no? Es decir, para medir la presión. Acá también vamos a tomar en cuenta este instrumento para medir la presión del gas precisamente, ¿no es cierto? Ahora bien, voy a tomar en cuenta de que en este envase, si bien acá se tiene una cierta cantidad de gas, bueno, distribuido de esta forma, las moléculas de gas, ¿no es cierto? Y acá se tiene una presión inicial, vamos a indicar una presión P sub 0. Acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Y vamos a asumir que en este caso marca, por decir, por ejemplo, una atmósfera, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Este presiómetro, bueno, 1, 2, 3, 4, ¿no? Esta va a ser la presión final. Pero ¿qué pasa para la presión final? Vamos a considerar de que acá se le agrega también calor, ¿no? Y al agregársele calor, ¿no es cierto? Estas moléculas de gas que se encuentran en este envase, obviamente van a empezar a moverse con mayor rapidez. Si bien acá está también una temperatura T sub 0, este gas, ¿no es cierto? Entonces acá, al ir aumentando el calor, también vamos a tener una temperatura también final, ¿no es cierto? Pero acá hay que hacer notar de que estas moléculas de gas, ¿no? A medida que va a aumentar la temperatura, también el movimiento que tienen va a ir aumentando, es decir, aumenta la energía cinética de estas moléculas de gas y seguramente se van a mover ya de esta forma, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es la formulita que definimos para este caso? Ahora, si la presión
en este caso, es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Entonces significa eso de que si temperatura regamos al otro lado, va a pasar a dividir, vamos a tener presión, temperatura, ¿no es cierto? Y esta es una constante. Al ser una constante, entonces, vamos a tener presión sub cero, temperatura sub cero, y esto va a ser igual a presión final sobre temperatura, en este caso también final, ¿verdad? Entonces, con esta relación definimos la ley de Gay-Lussac, donde esta vez el volumen se mantiene constante, ¿no? Lo que va a variar es la presión y también la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, pues para aclarar este concepto, pero antes también podemos definir las rectas isocólicas, ¿no? Indicamos rectas isocólicas. ¿Qué son las rectas isocólicas? Se origina al variar, en este caso, presión y temperatura. Esta vez tenemos presión acá variable, también temperatura variable, ¿verdad? Entonces acá notamos de que estas rectas van a ir representadas de esta forma, ¿no? Esta recta, por ejemplo, para un volumen B1, esta otra para un volumen B2, esta otra para un volumen B3. Ahora acá también se cumple de que el volumen 1 va a ser mayor al volumen 2, ¿no? Y a la vez, volumen 2 va a ser mayor, en este caso, al volumen 3. Obviamente, siendo constante para estas rectas. ¿De acuerdo? Ahora bien, de igual manera vamos a aclarar con un ejemplo la utilización de esta formulita, donde indicamos lo siguiente. En un recipiente cerrado, indicamos en un recipiente cerrado, diremos, ¿no? A ver, vamos a ver los siguientes datos, ¿no es cierto? Un gas, decimos, un gas está a 30, diremos, atmósferas, ¿no? Indicamos un gas está a 30 atmósferas. Y temperatura, acá agregamos, y temperatura, decimos de menos 5 grados Celsius. ¿No es cierto? Ahora bien, su temperatura, indico, su temperatura aumenta, decimos, ¿no? Su temperatura, en este caso, aumenta, indico, a 170 grados Celsius. ¿No es cierto? La pregunta es, calcular, indicamos en este caso, la presión precisamente final del gas, ¿no? Acá indico calcular la presión, decimos, final del gas. ¿No es cierto? La presión final del gas. Estamos en este mismo caso, ¿no? Aprovechando estas figuras, ¿no es cierto? Inicialmente acá nos indica que está a una presión de 30 atmósferas, ¿no? Y también a una temperatura de menos 5 grados Celsius, ¿no es cierto? Es decir, menor a 0 grados Celsius, ¿no? Y cuando se le agrega calor, ¿qué es lo que sucede? La temperatura del gas aumenta a 170 grados Celsius, ¿no? Entonces, cuando aumenta esa temperatura, queremos saber cuál es la presión precisamente final del gas, ¿no? Entonces, nuevamente para ello vamos a aplicar la fórmula ya conocida de la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Haciendo ya la
la solución. Entonces decimos de que, a ver, presión sub cero sobre temperatura sub cero, esto es igual a la presión 1, ¿verdad? Multiplicado por temperatura también 1, ¿no? Entonces, de acá lo que vamos a despejar precisamente es la presión 1, o sea, la presión final, ¿no es cierto? Entonces, haciendo este despeje, vamos a tener la relación presión inicial multiplicado por la temperatura final, dividido en este caso entre la temperatura inicial, ¿no es cierto? Pero nuevamente las temperaturas vamos a llevar a la escala Kelvin. Por ejemplo, la temperatura inicial T sub 0, el cual nos indica que inicialmente está a menos 5 grados, 5 grados, coloquemos, ¿no? Celsius en este caso, ¿no? Entonces, para llevarlo a la escala Kelvin, vamos a sumar directamente 273. Entonces, esta relación nos indica 268 grados Kelvin. En forma similar, procedemos para la temperatura 1, ¿no? La temperatura 1, que es la temperatura final en este caso, nos indica que es 170 grados. Pero sumando 273, llevamos inmediatamente a la escala Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esta suma, el resultado nos va a dar, ustedes también pueden comprobar, 443 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya estas temperaturas convertidas a la escala Kelvin, podemos reemplazar ya, llamaremos esta ecuación nuevamente ecuación 1, podemos reemplazar en la ecuación 1, ¿no? En la 1 entonces indicamos, para calcular la presión 1, es igual a presión P sub 0. Esta presión P sub 0, según los datos, es a 30 atmósferas, ¿verdad? Temperatura 1, en este caso temperatura final, es 443 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre la temperatura T sub 0, o sea, la inicial. En este caso tenemos 268 grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces acá, simplificando unidades, ustedes notarán de que vamos a poder eliminar grados Kelvin con grados Kelvin. Y el resultado de esta presión nos va a dar en unidades de atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos realizar esta operación. El resultado que da es 49.59 atmósferas, ¿no? Significa eso de que la nueva presión que se va a tener, en este caso, esta presión 1, bueno, acá no nos olvidamos, ¿no es cierto? Por eso que es la presión P sub 0, acá vamos a tener la presión 1, obviamente una presión ya elevada con respecto a la anterior. Entonces, básicamente consiste en ello aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Las variables son, les repito, presión, temperatura, pero este proceso es a volumen constante. Como usted notará en este caso, no aumenta para nada el volumen del gas. Como está encerrado en un envase, ¿verdad? Entonces el gas se mantiene con el mismo volumen. Lo que sí, en este caso va a aumentar es la presión y la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado también vamos a referirnos, en este caso, a la ley combinada. Coloco como subtítulo ley combinada, ¿no? Esta ley combinada consiste en relacionar precisamente presión, volumen y temperatura al mismo tiempo entre los instantes inicial y final. Es decir, presión sub 0 multiplicada por volumen sub 0 dividido entre temperatura sub 0. Esto es igual a presión final 1, volumen 1 sobre temperatura también en este caso 1, ¿no? En este caso existen ya tres variables, presión, volumen, temperatura, ¿no es cierto? Pero además de este proceso, vamos a indicar, se realiza con número de moles obviamente constante. No varía el número de moles.
¿No se acuerdan? Bien, a ver, para aclarar este concepto, vamos a basarnos nuevamente en un ejemplo. ¿No es cierto? A ver, indicamos, el volumen de un gas, diremos, acá indicamos el volumen de un gas, ¿no es cierto? El volumen, decimos, de un gas, indicaremos, a ver, a 750 milímetros de mercurio, decimos, y a 0 grados Celsius, aquí voy a agregar, a ver, y decimos a 0 grados, en este caso Celsius, indicado de esa manera, es de 200 litros. Aquí indicamos es de 200 litros. 200 litros. Pero además, agregamos, calcular el volumen en litros, indicamos, calcular, diremos el volumen, en litros, diremos, ¿no es cierto? Que ocupará a 495, decimos a 495 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y 104 grados, indicamos 104 grados Fahrenheit. Es el enunciado de este problema. ¿Sí? Realizando la solución. Entonces vamos a aplicar nuevamente, en este caso, la ley combinada, donde notamos de que son variables presión, volumen y temperatura. Entonces, aplicando presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a presión final sobre, o más bien por volumen final dividido entre temperatura también final. Entonces acá la incógnita es volumen final, ¿no es cierto? Así que de calcular el volumen, y esto va a ser igual a presión inicial, volumen inicial, multiplicado por la temperatura final dividido. En este caso, estamos usando B1 entre la temperatura inicial multiplicado por la presión final. ¿No? Podemos llamar nuevamente ecuación 1. ¿No es cierto? Pero ahora bien, hay que ordenar los datos para reemplazar. En primer lugar, notamos que la temperatura, indicamos, pero la temperatura T sub 0, si bien acá en los datos nos indica que 0 grados Celsius, es equivalente a 273 grados Kelvin. ¿No? Por un lado. Ahora también, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? Esta temperatura que nos da en grados Fahrenheit, tenemos que llevar a la escala Kelvin, ¿no es cierto? Entonces decimos, de la relación general, recuerden que en el anterior capítulo les he indicado una formulita de la relación general de escalas de temperatura. Entonces, tomando como base aquello, vamos a tener temperatura en grados Fahrenheit menos el 82, ¿no es cierto?, dividido entre 9. A la vez, esto es igual a temperatura en grados Kelvin, ¿no?, menos 273, ¿no es cierto?, dividido entre 5. Entonces acá temperatura en grados Kelvin va a ser igual, haciendo este despeje, va a ser igual a 5 novenos, temperatura en grados Fahrenheit, menos 82, ¿verdad? Y más el 273.
¿no? Despejamos temperatura en grados Kelvin y nos da esta relación. Ahora sí, reemplazando datos, temperatura en grados Kelvin, esto va a ser igual a 5 novenos, ¿no es cierto? La temperatura en grados Fahrenheit es un dato que nos da el problema 104, ¿verdad? Menos 32, ¿no es cierto? Y más el 273. Si hacemos esta operación, ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? El resultado que nos da es de 313, ¿verdad? Sí, espero que ustedes también lo estén comprobando. 313, en este caso, grados Kelvin, ¿no es cierto? Y esto es también equivalente a decir la temperatura 1, o en este caso temperatura final. Ahora bien, entonces teniendo ya esos datos, ya va a ser posible reemplazar en la formulita ya despejada, ¿no? Es decir, acá indicamos el 1 para hallar el volumen final. Entonces esto va a ser igual a volumen 1, ¿verdad? Acá presión inicial, bueno, directamente voy a reemplazar. Donde la presión inicial en este caso, hemos indicado que es 750 milímetros de mercurio, ¿verdad? Reemplazamos por el volumen V sub 0. Y ese volumen V sub 0 es 200 litros, ¿no? Pero a la vez multiplicamos, o más bien reemplazamos por la temperatura T1 final. Entonces, mediante relación hemos obtenido 313, ¿verdad? Voy a continuar, ¿no es cierto? Esta temperatura es 313 grados Kelvin. Y luego dividimos entre la temperatura inicial. Esa temperatura inicial es 273 grados también Kelvin. Y multiplicamos por la presión final, ¿no es cierto? Y esa presión final, en este caso, está dado por 195, ¿verdad? Entonces, perdón, es 400, ¿no? Es 400, en este caso 95, ¿no es cierto? Presión 95, también milímetros de mercurio. Entonces, de esta manera, simplificando unidades, ¿no? Vamos a notar de que este volumen 1, ustedes también pueden hacer esta operación, es igual a decimos, 347 punto, en este caso, 43 litros, ¿no? Pero si ustedes también están haciendo o estén comprobando, entonces notamos de que efectivamente el volumen de este gas, en este caso, aumenta de 200 litros a 347.43 litros, ¿no? Sabiendo que aumenta la temperatura, pero notamos de que en este caso disminuye la presión, ¿no? Entonces, en este caso, las tres variables son presión, volumen y también la temperatura. Bien, pues vamos a ver